Well, I think it does seem like we're headed into a recession here. Potentially, it's on the order of 2009. So I think it's wise to kind of like hope for the best, prepare for the worst. Estos días he estado revisando las últimas entrevistas que han dado varios grandes inversionistas y empresarios, entre ellos Elon Musk de Tesla y Jeff Bezos de Amazon. Empresas que se han visto obligadas a despedir a miles de trabajadores ante las nuevas condiciones de la economía. Por lo que están viendo algo tan preocupante sobre el estado actual de la economía y yo tenía que compartirlo contigo. Por eso vamos a analizar a detalle sus últimas declaraciones y qué nos está diciendo los datos del mercado y de la economía para las próximas semanas y los próximos meses, junto a mi asesor Arnau Ramió. Y quédate hasta el final porque tenemos algo muy especial para ti. Pero primero veamos qué nos dice exactamente Elon Musk. ¿Qué tan fuerte será la crisis económica que viene? Es algo que se puede debatir, pero yo creo que será una recesión suave o moderada, más o menos como la crisis de 2009. Por eso yo creo que lo más sensato es no ponerse muy aventurero. Mi recomendación para todos es que tengan mucho cuidado y no se endeuden para invertir en la bolsa de valores, en un ambiente tan inestable. Y también desde un punto de vista del efectivo mantener ciertas reservas para invertir, porque pueden darse movimientos bastante fuertes en un mercado bajista. Pero, como sabemos, la economía es cíclica y realmente estamos un poco pasados de tiempo, la recesión ya tiene que llegar. Mi mejor estimación es que tendremos tiempos turbulentos por un año o año y medio y las cosas empezarán a mejorar alrededor del tercer trimestre de 2024. Bueno, como sabemos el auge no dura para siempre, pero las crisis tampoco. Ahora vamos a desmenuzar todo esto. ¿Qué viene para la economía exactamente? Yo creo que hay dos narrativas ahora que al menos a mí me han cautivado más o creo que podrían llegar a tener más sentido. Y para introducirlo ha salido una publicación de KPMG que si la Fed no dejaba de subir los tipos, pues 100% abocaba a Estados Unidos y al resto del mundo en consecuencia, pues en una recesión, ¿no? Y entonces, si esto realmente es así, podríamos ver un cambio de actitud en los próximos meses de la Fed. Esto solamente para evitar el colapso, lo cual nos daría una narrativa para empezar a confiar de nuevo en las acciones, en las rentas más variables. Impulsaría mucho la parte tecnológica, que se está castigando mucho porque vivimos en un entorno inflacionario con tipos altos de interés y como son tecnologías de alto crecimiento que necesitan mucha deuda para crecer, pues se les castiga, ¿no? Entonces, cripto, tecnología, ¿no? En general, el Nasdaq, por ejemplo. Entonces, si cambiase la actitud de la Fed porque considera que no quiere abocar el mundo a una recesión, pues esto habría un cambio. La duda sería, los tipos de interés están subiendo porque la inflación es alta, ¿no? Hay otra posibilidad donde hayamos tenido únicamente una subida de inflación debido al COVID, pues por efectos en la cadena de suministro. Si esto fuera así, lo que acabaría pasando es que resulta que pasamos de un entorno inflacionario a un entorno muy poco inflacionario, incluso deflacionario, y automáticamente esto daría como vía libre a la Reserva Federal y a los bancos centrales para volver a inyectar. Entonces, creo que estas dos líneas, ahora mismo nos encontramos en un momento donde los tipos de interés siguen subiendo, la inflación sigue siendo alta y el ambiente sigue siendo hostil para los activos de riesgo. Y esto podría cambiar de dos formas, o de tres, ¿no? Que la Reserva Federal sigue manteniendo los tipos altos, sigue subiendo, que decide cambiar para salvar la economía, o que decide cambiar porque finalmente nos damos cuenta que no había tanta inflación como pensábamos, ¿no? Esta creo que es una línea que podría llegar a tener mucho sentido, porque estamos viendo materias primas cayendo mucho. Así que, bueno, en definitiva, pase lo que acabe pasando, da igual, un poco igual. El momento actual viene muy castigado. Y estamos delante de unas oportunidades de compra en muchos sectores, cripto en especial en mi opinión, para poder tener posiciones de entrada muy buenas. Nadie tiene una bola de cristal, pero sí que podemos tener algunas hipótesis, ¿no? de cómo está el tema. Exactamente, y yo quiero entrar porque justamente al final todo está dependiendo de lo que, digamos, haga ni siquiera los bancos centrales, sino específicamente la Reserva Federal, pero eso tiene mucho que ver con el tema del dinero, cómo se mueve la economía. Siempre cuando estamos en las clases contigo, en el máster y todo, me resulta muy interesante como tú estás explicando el tema de cómo funciona o cómo actualmente funciona la economía, cómo se mueve el dinero, cómo están los estados haciendo que crezca la economía y que al final todo depende de la deuda. Esa es una cosa que Raúl Paul hace mucho énfasis constantemente, que nosotros siempre hacemos referencia a él. Habla de que al final los ciclos, él pone unos gráficos de que uno ve cómo el tema de la liquidez que hay en la economía es lo que mueve el crecimiento económico, porque dado otros factores como el tema demográfico y demás y cómo se va moviendo el resto de la economía, al final lo único que queda para seguir creciendo constantemente, por cómo están establecidas las cosas, es el tema de la deuda. ¿Cómo ves esa parte?
Como dices, al final vivimos en un sistema que se basa en el crecimiento, ¿no? Por tanto, el sistema en sí es inflacionario, siempre necesita crecer. En un momento donde la demografía crece, esto va de forma natural, ¿no? Esto es el crecimiento potencial, que sería de forma natural un país puede crecer porque aumenta la productividad, que no es el caso porque llevamos muchos años donde el aumento de productividad ha sido exagerado, entonces ya no podemos duplicar en productividad. Cada año se aumenta, pero ya no es cambios tan exagerados. Y por otro lado tenemos la parte demográfica. Entonces, si la natalidad aumenta y tenemos más gente entrando en la fuerza laboral, pues ahí tenemos crecimiento potencial. Es decir, un crecimiento natural de un país de forma natural, sin estímulos, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que al menos en los países occidentales ni la demografía es alta ni la productividad es exageradamente alta. Entonces, si queremos mantener ritmos de crecimiento altos, solo podemos acudir a la deuda. Y esto nos ha hecho que los últimos 20 años, mirando en perspectiva, el mejor inversor era el que hacía lo que hacía la Fed. Era una guerra de liquidez. Cuando entraba liquidez en el mercado, todo subía y parecía que eras un genio. Cuando se iba liquidez, todo bajaba y no te enterabas de nada, ¿no? Y en el fondo, ahora que lo vemos con tiempo, ¿no? Y lo podemos ver en retrospectiva, subía cuando la Fed imprimía, bajaba cuando la Fed dejaba de imprimir o intentaba ahogar los mercados de liquidez, ¿no? Quitar liquidez del mercado. Así que yo creo que no ha cambiado. En el momento en que la Fed vuelva a dar como vía libre para estimular la economía, volver a emitir crédito y volver a aumentar la deuda, pues tendremos crecimiento. Cuando no lo haga, pues tendremos momentos de caída como está pasando ahora mismo. ¿Esto es sostenible a largo plazo? Seguro que no. Está clarísimo, ¿no? No porque el propio sistema no sea sostenible, yo creo que se podría mantener esta lógica durante años y años y años. El problema es que alguien tiene que perder, y aquí el que pierde es el que tiene dinero. El que tiene cash pierde, porque el activo que absorbe la deuda no es el efectivo, porque cada vez vale menos, ¿no? Porque hay una devaluación de la moneda. Y si esto se mantiene así, lo que acabará provocando es que la gente del día a día busque otras opciones. Y aquí es cuando aparece, en mi opinión, Bitcoin, ¿no? Alternativas descentralizadas que son completamente abiertas, que nadie puede prohibir o evitar, que dan unas condiciones monetarias más favorables. Así que seguimos estando en un momento donde lo que manda es la Fed y la liquidez. ¿Va a durar para siempre? En mi opinión, no. Y la única alternativa, si esto no va a durar, es activos como Bitcoin. Así que por eso, al menos en mi opinión, tengo una tesis más favorable, ¿no? Para estos tipos de activos, porque a lo largo del tiempo son un poco inevitables. Pero entonces ahí veamos como el tema de, porque siempre hay que tratar de predecir, o bueno, eso es lo que todo el mundo está tratando de hacer, predecir hacia dónde va esto, porque vimos ver lo que está pasando actualmente, el momento en el que estamos, un poco el contexto, digamos, más fundamental de cómo se mueve la economía, cómo se mueve el dinero, pero entonces, ¿en qué punto del ciclo estamos? Un poco la pregunta, y ahí hay diferentes tesis, obviamente, algunos son más pesimistas, otros son más optimistas en ese sentido, y con respecto a eso, ya planteando fechas particulares, Raúl Pol hablaba de el tema ya para fin de 2023, principio de 2024, por ahí está viendo la cosa, porque claro, él plantea unos gráficos de, digamos, cómo va la economía con los ciclos de liquidez, y aparentemente se puede estar ante un punto de inflexión ya en este momento, digamos, relacionado a todo eso. Efectivamente, la inflación está cayendo más rápido de lo que se esperaba inicialmente, entonces se espera esa reacción. Lo que sí uno ve es que entonces los mercados están ya reaccionando, como siempre, con antelación a lo que creen que pueda hacer la Reserva Federal. Entonces uno ve cierta, incluso en el tema cripto, una subida. Entonces viene la pregunta, ¿tú crees que, obviamente no tenemos bola de cristal, porque ya todo el mundo está empezando a comprar, no, ya eso ya todo comenzó, va a subir, o todavía hay posibilidad de que vuelva a haber otra caída hacia abajo? ¿Cómo ves esa parte? Yo creo que hay posibilidad de que pueda haber otra caída, porque no puede haber más caídas si no generamos FOMO, ¿no? Si no generamos este deseo de me estoy quedando fuera. Entonces, se está creando una situación que hace que una caída tenga más sentido. Ahora bien, también se está creando una situación que, si lo miramos fríamente, es una subida muy fuerte, el mercado viene con mucha energía. Hemos tenido noticias muy negativas como la bancarrota de Genesis, cosas de este tipo, y el mercado no se han inmutado. Entonces venimos con muchísimo fuerza, muchísimo optimismo. Si el mercado no consigue frenar este optimismo, no creo que suceda. Entonces, pase lo que acabe pasando, estamos en la misma tesitura, ¿no? Este 2023 es el momento perfecto para crear portfolio, porque o tendremos más oportunidades o serán las últimas que tenemos. Es el último año antes de otro gran ciclo que espero que muchos puedan aprovechar, la verdad.
Exactamente, ¿no? Y ahí estoy viendo unos gráficos que colocaba Raúl Pol ya de la tendencia de largo plazo en Bitcoin, Ethereum, etcétera. Y uno ve que efectivamente, o sea, ambos están en el punto más bajo de la tendencia de largo plazo. Así que creo que, como tú dices, la tesis se mantiene y hay que seguir, pues, ingresando, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención que mencionaba Raúl Pol, que me gustaría saber tu opinión al respecto. Yo recuerdo que antes, en videos anteriores, hemos hecho muchas referencias con respecto al tema del halving, ¿no? Siempre poníamos la gráfica del halving cada vez que se reducía el incremento de la oferta de Bitcoin, pues que eso ya tiene su programación. Voy a dejar el video en la tarjeta para los que quieran hacer referencia o los que quieran ver la explicación sobre eso. Pero ahí vemos que lo que plantea Raúl Pol es que es pura coincidencia, o es posible que sea coincidencia el tema del halving, sino es más bien el tema de ciclo económico. ¿Cómo tú ves esa posición? Yo creo que este planteamiento había salido pocas veces. Yo creo que este planteamiento no era muy común. Y viéndolo con, de nuevo, retrospectiva, que siempre nos ayuda a ver las cosas de una forma distinta, podría llegar a tener sentido, ¿no? Para mí ahora mismo el halving es ese evento donde se corta la oferta por 2. Entonces, a nivel teórico, esto impulsa el precio. Y creo que esto tiene sentido y se ha convertido como una especie de mandamiento psicológico. La gente sabe que el halving hace que suba de precio. Y quizá es esto, ¿no? lo que lo impulsa, porque la gente ya se prepara. Ya se sabe que un año antes del halving empieza la recuperación. Entonces quedan 4 o 6 meses para eso. Y parece que ya está llegando. Entonces nos quedan los 4 últimos meses para ver si tocamos fondo de nuevo o ya lo hemos tocado. Pero independientemente de que acabe pasando, el momento actual es bueno para entrar, pase lo que pase. Entonces parece que este trigger psicológico, sea por ciclos de mercado o sea por el halving en sí que corta la oferta, ya se ha establecido. Y esto va a seguir continuando. Que se originó por coincidencia podría llegar a ser, ¿no? Porque al final coincide que cada vez que ha habido halving hemos tenido impulsos en la economía. Ahora bien, sí que creo que en un momento tan inicial del Bitcoin, estos crecimientos tan exagerados no podrían haberse dado sin cortar la oferta, porque no era suficientemente popular como para que las inyecciones de capital acabasen en Bitcoin. Así que creo que es una mezcla de los 3 puntos. Creo que hay parte de coincidencia, 2020 lo demuestra. Cripto subió, es verdad que hubo el halving, pero porque subió todo, porque la Fed inyectó capital, esto está clarísimo. Creo que el halving en sí funciona porque cuando cortas la oferta el mercado sube, y esto lo vimos en el 2013, porque era un activo demasiado pequeño para que fuera interesante para el gran capital. Entonces, la parte fundamental, la parte técnica, hizo que subiese. Y por último, la parte psicológica, porque ya hemos visto que se ha establecido. La gente ya está pensando en el halving sabiendo que eso va a aumentar el precio. Así que creo que los 3 factores unidos hacen que el halving sea un factor muy potente, que creo que 2023, 2024 seguirá siendo así. En el momento del halving ya vendremos subiendo y subirá más. Al menos es como creo que va a actuar el mercado. Y con respecto al ciclo económico, aquí voy a poner un gráfico que se ve muy interesante, porque parece que hay cierta, digamos, no desconexión, pero está el tema de Bitcoin, cómo se va moviendo de acuerdo a la liquidez, pero el Bitcoin, cuando hay mayor liquidez, sube muchísimo más. ¿A qué se debe este efecto? Bien, esto es un tema complejo, pero como hemos dicho, hay una dependencia de los mercados financieros por la liquidez, ¿no? Entonces, los últimos 20 años, el mejor inversor era el que perseguía la liquidez de la Reserva Federal. Cuando entraba liquidez, subían los mercados, y si lo vemos en la bolsa, hay una correlación prácticamente exacta, ¿no? Cuando hay inyección, suben las bolsas, el S&P 500, cuando se quita liquidez del mercado, hay caídas. En el caso de Bitcoin es exactamente lo mismo, funciona igual, pero es mucho más exagerado. Es decir, que cuando se inyecta liquidez, Bitcoin sube más, no proporcionalmente, y es como el S&P 500 tiene una correlación exacta, pero Bitcoin sube más cuando hay inyección. ¿Por qué es esto? Pues porque Bitcoin tiene un impulso de crecimiento por 2 factores, ¿no? En parte es la liquidez que entra al sistema, que acaba en activos de riesgo, y por otro lugar es el ciclo de crecimiento natural y el efecto red que tiene. Estamos hablando de una red que en vez de enviar información envía valor, lo cual está creciendo a ritmos de internet. Entonces cada vez hay más usuarios, cada vez hay más transacciones, cada vez hay más volumen, cada vez hay más gente que tiene beneficios de utilizar esta red. Entonces, si el efecto red sigue creciendo y le añadimos el factor de entrada de liquidez, pues obviamente no solamente hay un crecimiento, sino que hay un crecimiento exponencial. Es un crecimiento más exagerado que hay en la bolsa. Y otro motivo por el cual estar atentos a esta tecnología, porque tenemos es como que va con vitaminas, ¿no? Es un activo dopado, por así decirlo, que no solamente va a subir, sino que va a subir más que el resto y con más fuerza. Y esto hay que aprovecharlo. Y para que puedas aprovechar esta tendencia, te puedes registrar totalmente gratis en el taller de Arnau haciendo clic en el enlace que está debajo en la descripción, y nos acompañas porque yo voy a estar participando también. Y aquí al lado puedes ver nuestro último análisis de mercado. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona. Almost every conspiracy theory that people had about Twitter turned out to be true.